Bien, estamos aquí con Alejandro Sánchez, senador de la República. Bueno, Alejandro Darío, como su padre, ¿no? Exactamente. Alejandro Darío. Mi padre se llamaba Rubén Darío. Mire usted, Entonces, usted era el segundo, digamos. Y agarré el segundo de mi viejo. Bien, ¿cómo se hizo MPPista con el tiempo, no? Su padre, según lo que tengo entendido, del Zunca comunista y su madre católica, ¿no? Sí, yo vengo de una familia muy particular. Me crié en el barrio de la Gruta de Lourdes, ahí por el barrio municipal. Y es verdad, mi padre era comunista, tenía alguna vinculación a nivel sindical con el Zunca y por supuesto militante frente amplista los dos. Mi madre era más creyente y eso hizo la particularidad de que yo tomara la comunión, por ejemplo. Y de hecho mi primera militancia social fue con la iglesia. La iglesia en ese momento, la Gruta de Lourdes, abastecía de ropa que le donaban a un conjunto de comedores que había en la zona y yo empecé a involucrarme en un comedor de mi barrio, ¿no? Donde se hacían ventas económicas y con eso se financiaba de alguna manera el merendero. Y esa es mi primera experiencia, digamos, de participación social. Más allá de acompañar a mis viejos a los comités de base o de dormirme en los asientos de los comités de base, como muchos niños que nacimos en el 80 de padres frentamplistas que estaban haciendo esas cosas. Y bueno, y ahí empecé a militar socialmente, si se quiere. Después en el liceo, en el movimiento estudiantil. Primero yo fui al Liceo 18, después fui al IVO, donde en el año 96 se hicieron las grandes ocupaciones de secundaria en contra de la reforma educativa de Germán Rama. Y yo diría que una cosa fue llevando a la otra, es decir, de ver los problemas en mi barrio de pobreza, de vivienda, de un conjunto de carencias que estaban ahí, a darme cuenta de que más allá de la solidaridad que uno puede tener, participando y colaborando en un comedor, participando y colaborando en arreglar la parada del ómnibus, en hacer alguna otra cosa, eran necesarios otros cambios. Eran necesarios cambios legislativos, eran necesarios cambios en la orientación de las políticas del gobierno. Y fue así que empecé a participar de alguna manera en el movimiento de participación popular, ¿no? Mi vínculo vino básicamente por un grupo de compañeros, de amigos, que algunos siguen siendo amigos míos hasta el día de hoy, entre ellos Pablo Caggiani, que fue... Claro, iban al Valle Ordóñez, ¿no? Juntos. Claro, y fuimos juntos al IVO. Bueno, Pablo después siguió la carrera docente y luego terminó como consejero por los maestros en el Consejo de Primaria. Y bueno, y ahí nos sumamos al movimiento de participación popular, porque en ese momento había un diputado medio raro, que salía un poco de las formas y que tenía un discurso bastante atractivo, que se llamaba José Mujica, que venía en motoneta al Parlamento. Y bueno, una cosa llevó a la otra y empezamos a colaborar y ya en el año 99 estaba integrado al MPP, trabajando fuertemente en la campaña y me tocó la suerte de estar en un equipo que se armó, en aquel momento lo había armado Arturo Duro, un viejo compañero que hoy ya no está, hace muchos años que murió Arturo, pero junto a un grupo de jóvenes, éramos 5 o 6, porque en esa campaña del 99, bueno, Pepe iba a salir a hacer mateadas y era necesario armar un equipito y bueno, y éramos 5 jóvenes que recorrimos el país colgándonos de la luz eléctrica para hacer andar los equipos que después terminaban haciendo que Pepe pudiera hacer una mateada en una plaza pública. ¿Cuánto se aprende de eso, no? Muchísimo. Ahí recorrimos el país, tuvimos contacto con Pepe, por supuesto, con todo lo que eso significa, con la sabiduría de Pepe, y también poder comprobar de alguna manera que la militancia es esa cercanía con la gente que la vimos en primer lugar ahí, aprendiendo de Pepe y aprendiendo de otros compañeros que se estaban organizando. Pacha, antes de venir aquí a realizarte la entrevista, hablaba con un conocido tuyo que me decía que no te dejaban jugar a las maquinitas en tu juventud. O por ejemplo, que había alguna cierta reticencia en tu casa a tomar Coca-Cola. Explícame cómo es eso. Bueno, mi padre era un poco ortodoxo, vamos a decirlo, ¿no? Yo le solía decir cuadrado. Y entonces para él había algunas cosas que eran muy importantes. Mi viejo siempre, mirá, antes de eso te voy a contar una cosa. Yo cuando iba a la escuela quería ser abogado, ¿no? O sea, mi idea era ser de profesión abogado. Y entonces un día mi viejo me agarra y me dice, bueno, vos vas a ser abogado. Dice, y si viene un trabajador a pedirte que lo defiendan, no sé, ¿le vas a cobrar? Y digo, bueno, sí, cobrarle como a todos. No, a los trabajadores no se les puede cobrar. Vos sos hijo de un obrero y no podés cobrarle a un trabajador. Y tenés que tratar de poner tu conocimiento, el que yo no tuve porque no pude estudiar, y el esfuerzo que está haciendo toda nuestra familia, para que vos puedas estudiar y si en el futuro vas a ir a la universidad, bienvenido sea, poner ese conocimiento al servicio, al decir de las palabras de mi viejo, de la gente de tu clase.
Y bueno, entonces él tenía alguna de esas cosas. Entonces decía que las maquinitas no lavaban el cerebro, que una Coca-Cola era una bala para Vietnam, ¿no? Ya no existía más la guerra de Vietnam, pero mi viejo en eso machacaba, ¿no? Que era como la propaganda de alienarnos. Pero bueno, yo aprendí muchísimo, me peleé muchísimo con mi padre. Yo a veces siempre digo en broma, que al final me terminé haciendo el EDP para complicar. Mezclé el conflicto adolescente a los 16 años con tus padres, como todos los adolescentes. Claro. Lo mezclé y dije, ¿qué hago? Me hago el MPP. Claro, entonces, como Montero Castillo y Pablo Montero, ¿viste? Uno en Nacional y uno de Peñarol. Bueno, entonces yo me acuerdo que le ponía la balconera del Pepe en la casa de mi viejo, y mi viejo venía, la sacaba y ponía la de la 1001, ¿viste? Y yo venía el otro día y se las ponía de vuelta. Y bueno, después terminamos transando y mi viejo aprendió a apreciar al Pepe también, pero él era un comunista bastante cuadrado. Bueno, Alejandro, en este recorrido, bueno, justamente, ¿no?, tu seguimiento a José Mujica y tu estancia ya más afianzada en el MPP en este tiempo, te ha dado la posibilidad, al menos en el correr del tiempo, puntualmente desde el año 2020, bueno, de ser el único representante, digamos, elegido por el pueblo, que dio ciertas discusiones, tanto en diputados como en senadores, ¿no? Eso te ha dado cierto bagaje para ver cómo se venía también el tema de la pandemia en cuanto al alcance del Estado. Sí, bueno, tengo cierta sensación de frustración, porque yo pasaba corriendo de un lado al otro acá en el Salón de los Pasos Perdidos, porque de un lado está diputado, del otro lado está el Senado. En el año 2020 yo era suplente de Mujica y era diputado por Montevideo, entonces el viejo con la pandemia pidió licencia, y entonces yo cumplía, le hacía las suplencias a Pepe acá en el Senado, y digo, tengo una sensación de frustración porque perseguí la ley de urgente consideración durante 90 días, porque la ley ingresó en el Senado y Pepe pidió licencia a los 45 días y yo trabajé en la ley, y cuando cruzó a diputados la ley dije, bueno, no, renuncio al ejercicio del Senado para seguir discutiendo la ley, y todo ese esfuerzo no la pudimos cambiar. Por eso digo que tiene una sensación de frustración, claro. Porque bueno, la perseguimos bastante, pero de todas maneras persistieron muchos artículos muy negativos para el Uruguay. Pero bueno, es cierto que me permitió aprender, conocerla, y aún en un momento en donde teníamos algunos debates con el oficialismo que decían que la ley era popular. Hasta ahora, hasta hace poquito, decían que la ley era popular. Ahora salió una encuesta que el 70% de la gente no conoce la ley. Entonces, ¿cómo algo puede ser popular que la gente no lo conoce? Entonces, yo que estuve en las 90 días en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, te puedo asegurar que es una ley muy compleja y que es muy difícil conocer todos sus artículos. Estamos hablando de 476 artículos. Es muy extensa, es muchas las cosas que cambia, más de 250 leyes son modificadas por esa ley. Entonces, el primer elemento es una mala forma de legislar. Uno no puede cambiar 250 leyes en 90 días. No tiene los estudios suficientes, no tiene la profundidad del debate que necesita para ver los impactos que pueda tener. Esta no es la mejor manera de legislar. Y además es un precedente muy negativo, porque mañana puede venir otro gobierno con una ley de urgente consideración de 1000 artículos. El Senado de la República se reunió este miércoles y votó 7 designaciones de nombres de escuela. Es decir, está bastante vaciada la agenda parlamentaria, porque el gobierno no envía iniciativas, porque muchas de las iniciativas ya las colocó en la ley de urgente consideración. Eso es una demostración que esa no es la mejor manera de legislar. Alejandro, ¿qué lectura le das a esas 800.000 voluntades que firmaron para llevar a referéndum estos 135 artículos? Bueno, primero la rebeldía de la gente. Yo creo que esa es la principal. La rebeldía del pueblo uruguayo, ¿no? Porque esto se hizo en viento en contra, en repecho y con palos en la rueda. O sea, se juntaron 800.000 firmas en 6 meses en el peor momento de la pandemia. O sea, en un momento en donde legalmente y además por razones de salud no podíamos hacer reuniones, no podíamos hacer actos, no podíamos hacer marchas, no teníamos un mango. Es decir, hay una proeza de los militantes anónimos que se pusieron al hombro esta campaña porque entendieron que más allá de las dificultades valía la pena luchar. Valía la pena luchar para ganarnos el derecho a debatir una ley que es bastante injusta, que genera muchos problemas en el Uruguay. Y hay cientos de historias. Mirá, la gente se pagó de su bolsillo las almohadillas. Hubo un momento en donde cuando encontrabas una almohadilla buena, te peleabas por esa almohadilla. La defendías como tu vida. Sí, era una cosa, salías a juntar firmas y te peleabas para que no te agarrara la almohadilla porque te habías conseguido una muy buena, ¿no? Estuve el otro día en Maldonado en la casa de
compañera que tiene 84 años, Violeta, ahí del Balneario de las Flores. Y Violeta con sus 84 años anda con un carrito, un andador, porque tiene problemas en las piernas. Estuvo durante todo el invierno con sus 84 años en la parada de las Flores juntando firmas. Es decir, hay una enorme progreso. Atrás de esas 800.000 firmas hay más de 800.000 kilómetros caminados, golpeando puertas, conversando con gente. Para juntar esas firmas se habló con más de 1,5 millones de personas. Esa es la democracia en ejercicio y las ganas de salir a dar pelea contra algo cuando entendemos que es injusto y que vale la pena pelearlo. Entonces, por supuesto, nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción y también es una enorme responsabilidad, porque hoy vamos a jugar un segundo tiempo y estamos jugando un segundo tiempo después de haber hecho un maracanazo, que fue un mensaje muy contundente. Nunca antes en el Uruguay se habían juntado tantas firmas para un referéndum. Nunca antes hubo tantos problemas y en tan corto plazo se juntaron tantas firmas. Ni los más optimistas en el Frente Amplio pensábamos que íbamos a llegar a 700.000 firmas. Yo por momentos en esa campaña, que fue una campaña muy dura, muy fuerte, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha capilaridad, de mucha caminata, de mucha conversación, por momentos decía, bueno, capaz que no llegamos. Pero lo importante era que estábamos luchando. Y eso es lo importante, porque las izquierdas, y para nosotros que venimos de esas tradiciones, las izquierdas no somos hijos de victorias, de grandes victorias, somos hijos de derrotas. Y nos levantamos una otra vez para seguir luchando. Y eso permitió avanzar en derechos en muchos aspectos, hasta que logramos ganar un gobierno, primero en el caso municipal, después en el caso nacional, y transformamos el país. Y por supuesto que también cometimos errores, no fuimos perfectos, pero hay cambios importantísimos en el Uruguay. Entonces, somos hijos de esa lucha, nacimos de la lucha, no nacimos acá adentro nosotros. Nosotros nacimos alrededor de las ollas populares, alrededor de los merenderos, pidiendo solidaridad en los barrios más pobres, acompañando a los gremios que estaban en conflicto, trabajando, peleando por la educación pública, peleando por los derechos humanos, por la democracia. Ahí nació la izquierda. Y esto fue un proceso, en definitiva, en donde volvimos a un espacio en donde no deberíamos haber abandonado nunca. Y esa es la principal aprendizaje y la principal autocrítica que yo siento que se tiene que hacer, y se hizo el Frente Amplio como parte de su derrota después de haber estado 15 años en el gobierno. Intentamos hacer las cosas lo mejor que pudimos, pero nos alejamos mucho del lugar en donde teníamos que estar. Alejandro, ¿crees que ese puerta a puerta, ese esfuerzo de la militancia, digamos, y no tanto de cúpulas, fue el que hizo, por ejemplo, que se juntaran más firmas en algunos departamentos que votos, digamos, del Frente Amplio en la última elección? Sí. Yo creo que sí, pero además creo por lo siguiente. Nosotros nos ganamos el derecho, además, hoy, a que todos los ciudadanos se transformen en legisladores por un día. Esa es la verdad, eso es un referéndum. Es decir, nosotros tenemos una democracia representativa que existe en el Uruguay. A mí me gustaría que fuera mucho más participativa, pero hoy tengo una democracia representativa. Cada 5 años la gente elige a sus representantes que vienen al Parlamento a votar leyes. Es decir, a representar los intereses de la sociedad votando leyes. Y la Constitución dice, cuando el Parlamento vota alguna ley, o algunos artículos de una ley, porque puede ser toda una ley o algunos artículos, que a juicio de la ciudadanía no le gustan o se equivocó, tiene el derecho de decir, ahora decidimos nosotros. Presentamos la firma y ahora decidimos nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la Corte Electoral convoque? Y va a pasar que, como cuando a mí me convocan al Senado de la República a una sesión para votar por la afirmativa o por la negativa de una ley que tiene tantos artículos. Y bueno, ahora está convocada toda la ciudadanía a votar sobre 135 artículos. Si estamos de acuerdo o estamos en contra de las cosas que regulan esos artículos. Si creemos que eso le hace bien al Uruguay o le hace mal. Entonces, esto no es un problema de cuántos votos tiene el Frente Amplio. Esto es una iniciativa ciudadana. Porque no importa lo que vos votaste en el año 2019, a qué partido. Podés haber votado al Frente Amplio, al Partido Colorado, a Cabildo Abierto, al Partido Nacional. Y no importa lo que vas a votar en el año 2024, porque ahí vas a elegir partido, ahí vas a elegir el Parlamento, el Poder Ejecutivo y luego las intendencias. Acá estamos decidiendo sobre una ley y somos todos legisladores. Entonces yo creo que ahí lo que existió en definitiva en algunos departamentos, más allá de la militancia, como decíamos recién, existió que se habló con blancos, con colorados, con frente amplistas. Y la gente se dio cuenta, cuando conoció los artículos, de que en ese país no quería vivir, que no quiere vivir en un país en donde a una persona por atrasarse se crea un nuevo contrato de alquiler, alquileres sin garantía, y que porque te atrases un día te declaren moroso.
y te pueda cobrar un recargo del 60% del alquiler. ¿Quién quiere vivir en un país donde mis vecinos, una madre, jefa de hogar, los trabajadores más precarios y más pobres del Uruguay, porque son los que alquilan sin garantía, estén con el Jesús en la boca, diría mi abuela y mi madre, ¿no? El Jesús en la boca, desesperado para ver si pueden pagar o no pueden pagar el alquiler, y si no, caen en morosidad. ¿Tenés contratado un alquiler por 20.000 pesos? Que son más o menos de los que andan acá en Montevideo, los alquileres, y te atrasaste 3 días y tenés que pagar 32. ¿De dónde sacás los 12.000 pesos? Y capaz que el que se atrasó fue tu patrón en pagarte el salario, ¿no? Te lo tenía que pagar el primero y bueno, hubo complicaciones, te lo pagó el 5 y vos te atrasaste en pagar el alquiler y entonces resulta que tenés un recargo, tenés que poner 12.000 pesos más, sacar 12.000 pesos que no tenés de la comida de tus hijos donde sea para poner ahí. Y si no los pones, a los 6 días te desalojan. ¿Ese es el Uruguay en el que queremos vivir? Yo pienso que la mayoría de los uruguayos, sin importar a qué partido votaron, no quieren vivir en ese Uruguay. No quieren vivir en Uruguay en donde sea desalojada una familia que tenga un menor discapacitado, por ejemplo. Porque en el Uruguay existe la posibilidad de prórrogas, cuando vos tenés el desalojo, en los meses de invierno, de que si tenés una persona con discapacidad, si tenés una mujer embarazada o alguien con una enfermedad grave, hay una prórroga de 60 días para el lanzamiento, para no lanzar a las personas en invierno. Bueno, esa prórroga se baja a 15 días. Entonces yo creo que nadie quiere eso en el Uruguay. Nadie quiere que un colono reciba tierras de colonización y no viva en el campo, ni trabaje. O sea, recibís tierra de colonización y pones a otra gente a trabajar para vos, con tierras del Estado. No, eso es viveza. Eso no lo quiere nadie. Creo que nadie quiere que le aumenten los combustibles todos los meses, como está establecido en la LUC. Entonces, ¿importa de qué partido sos? No, importa si estás dispuesto a vivir en una sociedad de estas naturales. ¿Alguien puede estar de acuerdo en el Uruguay de que se declare reservada información relativa a los derechos humanos y que ni un juez pueda saber acceder a esa información? Porque eso dice la LUC, que el presidente de la República y el secretario de Inteligencia del Estado pueden declarar secreta una información y ni la justicia puede acceder a ella. ¿Nos parece que eso es de calidad democrática? Donde nadie, ni el Poder Judicial, puede acceder a esa información. Que 2 personas, no importa quién es, hoy es Lacalle Pou y quién designó él. Mañana puede ser un frente amplista, Pero ¿estamos de acuerdo que 2 personas en el Estado puedan declarar reservada una información y que nadie pueda acceder a ella? Y que no se haya ni siquiera aceptado que no sean temas de derechos humanos, por ejemplo. Bueno, yo creo que los uruguayos no queremos vivir ahí. Alejandro, ¿qué sucede en el caso que con los artículos aquellos que la LUC anuló anteriormente? ¿No? Hay una escuela que por ahí dicen que bueno, que habría que legislar de nuevo, que se generaría una especie de vacío, y está, por ejemplo, la otra escuela que dice que bueno, que como el pueblo es quien finalmente va al referéndum, eso sería el cuerpo electoral que ejerce directamente la democracia y está por encima de los 3 poderes, es decir, reviviría una norma anterior. ¿Qué pensás vos de esto? Sí, viste que en el derecho siempre hay 1, 2, 3 bibliotecas. Pero acá tenemos que ser prácticos, más allá de la biblioteca a la que nos afiliemos. Desde mi punto de vista, nosotros vamos a un proceso de anulación. Más allá de que a veces hablamos de derogar y anular como sinónimos, no lo son desde el punto de vista jurídico. Anular una ley quiere decir que yo la retrotraigo al momento en que se fue a votar en el Parlamento, ¿no? En el momento en que se votó esa ley se anulaban otras cosas, se derogaban otras leyes que estas mismas leyes, claro, al aprobarse. Entonces, si yo hago que esto no existe, desde mi punto de vista queda vigente la legislación anterior. Pero vamos a un efecto práctico. ¿Qué pasaría si los que abogan por esta teoría, digamos de que bueno, que queda todo derogado, lo cual es bastante ridículo, porque una de las cosas que tienen que hacer la Constitución de la República cuando establece estos mecanismos es la armonización de las normas. Eso es algo que es un instituto y es un principio del derecho. ¿Cómo se armonizan las normas? Porque el derecho no puede generar mecanismos para que después se generen vacíos, claro, jurídicos. Entonces tiene que haber una armonización de normas, una interpretación de las normas, ¿no? Y entonces esa interpretación es, si la ciudadanía está decidiendo, ¿verdad?, derogar o anular artículos que cambiaron la legislación anterior, es porque la ciudadanía está decidiendo por la legislación anterior. Claro, que es lo que ya conoce, digamos. Que es lo que ya conoce y que es lo que fue cambiado por la ley. Entonces, desde el punto de vista práctico, eso es así. Entonces, no va a haber ningún problema. Y en el caso que hubiera algún problema, y bueno, el Parlamento, me parece que el cuerpo electoral, que es donde reside la soberanía del país,
porque como tú lo decías recién, ¿en dónde reside la soberanía del Uruguay? En el cuerpo electoral. Así es nuestra Constitución. Esa está por arriba de todos los poderes, que nosotros somos representantes por 5 años de ese poder. ¿Ah? Porque el verdadero poder reside en el pueblo. Bueno, entonces me parece que eso está laudando la situación de distintas interpretaciones que puedan haber en las ramas del derecho. Alejandro, ¿te parece correcta también la interpretación, ¿no?, de quienes impulsan el sí de dividir estos 135 artículos en 9 capítulos especiales, uno referente a educación, otro economía para dialogarlo, dado los distintos intereses que se pueden generar también con esta ley? Sí, estoy de acuerdo, primero porque por la extensidad de 135 artículos, o sea, un ciudadano que trabaja todos los días, que después llega a su casa y está resolviendo los problemas de su familia y otras cosas, no se va a volver especialista en los 135 artículos, no se los va a conocer a los 135 artículos de memoria. Entonces lo que hay que hacer es trabajar por los capítulos, o sea, por las temáticas, ¿no? Y además resumen muchos artículos, pensemos, yo qué sé, en el capítulo de seguridad. En realidad el capítulo de seguridad de la LUC tiene 108 artículos y nosotros cuestionamos 33. Entonces ahí hay un concepto, 33 artículos de seguridad. Bueno, ¿cómo impactan eso en la seguridad? Si eso mejora o no mejora la seguridad del Uruguay, si sirve para que la policía sea más eficiente o no. Desde mi punto de vista no sirve para nada de eso, ¿no? El de educación tiene unos 40 artículos también, el de vivienda tiene otros 40 artículos. Entonces está bien trabajarlos por temas a efecto de que la gente pueda comprenderlos, ¿no? Porque las campañas después terminan resumiendo mucho, ¿no? En los discursos políticos se resumen, uno no puede hacer, si uno se pone a explicar artículo por artículo, es algo demasiado tedioso. Claro. El gobierno habla de la libertad en sus spots, ¿no? Y yo digo, bueno, está bien, el gobierno defiende el concepto de libertad, yo defiendo la libertad también. Pero me parece que en esta discusión, si el gobierno la coloca en términos de libertad, yo creo que del otro lado está la justicia. Es decir, qué es justo y qué no es justo. Esto que decíamos recién. ¿Es justo que existan contratos en nuestro ordenamiento jurídico que puedan echar a una familia en 6 días y que si se atrasa 3 días le puedan cobrar un recargo del 60%? Yo creo que no es justo. En todo caso, es la libertad de los propietarios de poder explotar a los inquilinos. Entonces yo, frente a la libertad de unos que tienen poder, frente a los otros que son los débiles, me quedo con la justicia. Y la justicia es tratar de generar un mecanismo en donde las desigualdades que tenemos en términos de poder para ejercer nuestra libertad se equiparen un poquito, ¿no? Porque en definitiva no estoy de acuerdo con la libertad de los ricos de poder transar en efectivo hasta $100.000 que puedan blanquear dinero. No estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo con la justicia de que todos los empresarios del Uruguay puedan competir en las mismas condiciones. Estoy de acuerdo con la justicia, en definitiva, de que todos los uruguayos, ¿verdad?, podamos manifestarnos en la vía pública sin que eso signifique estar incurriendo en violentar una ley, por como dice la norma de la LUC, que los piquetes son ilegítimos. Yo no creo que se pueda declarar ilegítimo la manifestación de la sociedad. Desde que existe la democracia, ella se ejerció en la plaza pública, que es el lugar en donde nos encontramos todos, en donde un barrio puede manifestar porque le falta agua, le falta luz o tiene problemas de seguridad, en donde los trabajadores pueden manifestar porque no le están pagando el salario o porque están poniendo en riesgo su vida, en donde los estudiantes pueden manifestar por sus derechos y en donde los artistas también. Y eso se hace en la vía pública. Yo nunca podría declarar ilegítimo eso, ¿verdad? Entonces yo creo que el término que se ajusta, en todo caso en esta campaña, si hay que resumir, es que yo voy por la justicia. La justicia de que no haya 2 personas en el Estado que puedan declarar reservada información de derechos humanos. Yo creo que eso no es justo. Entonces, me parece que frente a esa igualdad hay que poner primero el concepto de justicia para que todos podamos ser libres. Si no, solo algunos van a poder ser libres. Alejandro, agradeciéndole la amabilidad del diálogo con nosotros. Bueno, le consulto, ¿hay anomalía jurídica si el presidente defiende la LUC? Bueno, yo creo que el presidente está impedido. El problema es que hoy estamos en un limbo. Entonces, acá hay 2 cuestiones, entre la formalidad, que es lo que nos exige el derecho, y la ética, que ya es un carácter más subjetivo. La Constitución es clara, donde el presidente de la República no puede intervenir en actos electorales. Y los actos electorales están puestos en la Constitución de la República, que son elecciones nacionales, elecciones departamentales, plebiscitos y referéndum. Por tanto, está claro que el presidente no puede intervenir en esa campaña.
Ahora bien, hoy el presidente está interviniendo en la campaña, porque hoy todavía no hay un acto eleccionario. Esa es la formalidad. Porque se juntaron las firmas y la Corte Electoral está contando las firmas. Por tanto, formalmente hoy todavía no tenemos referéndum. Claro, si se expide la Corte, ahí sería... Cuando la Corte defina la fecha del referéndum, la Corte estará definiendo el acto electoral. Y una vez que esté definido el acto electoral, está clarísimo que el presidente no puede intervenir en esta campaña. Del punto de vista formal. Del punto de vista ético, es obvio que va a haber referéndum, es obvio que están lanzadas las campañas y es obvio que el presidente está haciendo campaña. Y eso creo que es un error. Bueno, Alejandro, te agradecemos la amabilidad de dialogar con nosotros aquí en TLR. La verdad que, bueno, muy elocuente, muy claro algunos conceptos, así que, bueno, agradecemos que nos hayas recibido aquí en quizá tu segundo hogar, ¿no? Pasás más acá que en tu casa, tal vez. Así que, bueno, gracias.